Ahí Muy estamos, buenos súper. días para todos. Muchísimas gracias por conectarse a nuestra penúltima charla o workshop del programa de Fulbright. Y como ven en pantalla, vamos a hablar y conocer más acerca del examen del GRE. ¿Ok? Voy a dejarle el micrófono a mi compañera Ale para que nos dé unas palabras de bienvenida y luego nos encontramos para el GRE. Bueno, eh, lo que vamos a hablar hoy en la presentación es primero quiénes somos en Education USA, cubrir un poco lo que es el GRE, la duración, el contenido, que son cosas muy importantes que tienen que saber para poder rendir este examen, registrarse, dónde rendir, algunos tips para prepararse y después vamos a dejar un espacio para aclarar dudas y dejar también nuestra información de contacto para que puedan ir a escribirnos si es que tienen alguna duda. Primero que nada, hablarles un poco de lo que es Education USA. Education USA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos. Tenemos más de 440 oficinas en todo el mundo. En Paraguay tenemos 4 oficinas, dos en el área de Asunción y Central, una en Asunción, una en San Lorenzo, y dos en el Alto Paraná, una en Ciudad del Este y una en Hernandarias. Al final de la presentación vamos a dejar la información de contacto de todas las oficinas y los asesores que estamos en cada oficina. Naomi, mi colega, está en la oficina de Ciudad del Este, yo me encuentro en la oficina de San Lorenzo y nuestra misión es dar información precisa, completa y actualizada sobre las oportunidades de estudio superior en Estados Unidos. Somos la fuente oficial de información sobre educación superior en Estados Unidos. Em, entonces, esto es para los que no saben más o menos lo que hacemos con Education USA. Justamente uno de las cosas que hacemos es dar este tipo de apoyo para la gente que se está preparando para eh, oportunidades como Fulbright. Entonces, ahora Nao les va a hablar un poquito de lo que es el GRE. Muchísimas gracias, Ale. Y el GRE stands for, ¿cómo se dice en inglés? Estas tres palabritas, Graduate Record Examination. Y lo que busca el GRE es medir la capacidad de razonamiento verbal, cuantitativo y las habilidades de pensar y de escribir en forma analítica. ¿Ok? O sea que esto es todo lo que mide el examen y evalúa esto en tres diferentes áreas, ¿verdad? El verbal reasoning, el quantitative reasoning y el analytical writing, la parte de escritura, ¿ok? El GRE es importante que sepan que maneja, que evalúa, mejor dicho, estas habilidades de forma general, ¿ok? No lo hace de forma muy específica. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a el examen no les va a pedir que estudien páginas de un material en específico de matemática, porque les va a evaluar los conocimientos específicos en ecuaciones, por ejemplo, ¿verdad? No, va a medir la capacidad general de conocimiento de matemática que tienen, ¿ok? Entonces, no es algo específico, es algo bastante general, ¿sí? Y el rango de puntajes para que manejen nada más en el verbal reasoning y en el quantitative reasoning, que son dos secciones que tiene el examen, es de entre 130 a 170 puntos. Y en la primera sección, que es el analytical writing, ya enseguida vamos a hablar bien acerca de las secciones, pero lo primero que van a rendir es la parte escrita, el writing, y esa sección se mide de 0 a 6. ¿Ok? Entonces, si vamos ahora al siguiente slide, vamos a ver un poco más acerca del contenido y de la duración. Entonces, como les adelanté, son tres áreas tres secciones las que se miden con el examen. Y la primera sección va a ser siempre la sección del writing. O sea, el examen del GRE va a comenzar siempre con el writing, ¿sí? Eso ya les adelanto para que no sea un misterio de voy a empezar con matemática o con lectura o con qué, ¿verdad? Siempre se empieza con el writing. Y el writing tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, ¿ok?
Lo que se les pide que hagan en el writing es analizar una problemática o una situación que el examen les va a dar y pedirles que escriban ese análisis en una cierta cantidad de palabras. ¿Ok? Por ejemplo, y esto sacamos de test pasados, ¿verdad? De sample test que están en la página. Un tema que apareció un año fue un párrafo acerca de, que el examen te daba un párrafo acerca de donde se hablaba el tema del marfil, el uso del marfil de los elefantes en África, ¿verdad? Entonces, en diferentes países de África la tasa de caza de elefantes era muy alta, y no tanto por la carne, sino más que nada por el marfil, ¿verdad? De los colmillos. No sé si se llaman colmillos, pero you know what I'm talking about. Y entonces se explicaba esa problemática y la idea era que ustedes o los alumnos que estaban rindiendo analicen esa situación, esa problemática, respondiendo a algunas preguntitas que daban ahí arriba. O cómo se podría eh, buscar una respuesta más amigable al medio ambiente, a esta problemática, qué otras alternativas al marfil existirían, ¿verdad? O sea, es un análisis de una situación, ¿sí? Y eso tienen tiempo para hacer, tienen un tiempo fijo que es de 30 minutos. Acá hay algo interesante para agregar y es que el GRE, que es un examen que administra ETS, la empresa de ETS, y ETS administra un montón de otros exámenes también. Entre los más conocidos están el SAT y el TOEFL, por ejemplo, que es un examen de inglés que ya habrán escuchado y ya hicimos también workshops sobre el TOEFL. Y los exámenes de la empresa ETS fueron revamped, ¿verdad? Fueron reorganizados, reestructurados entre el 2021-22 hasta ahora, ¿verdad? Todavía hay algunos exámenes que están sufriendo cambios. Y el GRE es uno de los exámenes que sufrió cambios y uno de los más drásticos es en el tiempo total del examen. Me estaba comentando Ale que cuando ella había rendido el examen, que fue Ale, hace unos 4 o 5 años más o menos, Yo rendí en 2019, dos mil entonces sí, diecinueve hace Ujú. 5 años más o menos, y Exacto. yo rendí en 3 horas y media, casi 4 horas, me tomó Claro, todo el porque el examen. tiempo era de 4 horas. El tiempo del examen era, así como dice Ale, ella terminó en 3 horas 40 aprox, pero el tiempo que te dan para entregar el test era de 4 horas. Y ahora, en la edición desde septiembre del año pasado y la que está vigente ahora, es una versión mucho más corta del examen. eh, Tienen aproximadamente 2 horas, en realidad es 1 hora y 58 minutos, para aprox 2 horas para terminar el test. ¿Ok? Em, Veo que está alguien en la llamada, vamos a aceptarle. Y bueno, entonces siempre van a comenzar con la sección de writing de 30 minutitos. Luego pasamos a la sección del verbal reasoning skills, ¿ok? El análisis verbal o el razonamiento verbal, ¿sí? Y esta sección se divide en dos subsecciones, ¿ok? En la section 1 y section 2, donde se miden las mismas capacidades o las mismas áreas de razonamiento verbal, solamente que para no hacer una sección hiper larga de muchísimos minutos, tienen dos subsecciones de entre 20 a 25 minutos cada una, ¿verdad? De hecho, ahí pueden ver a la derecha que la sección uno es de 18 minutos y la 2 es de 23 minutitos, un poquito más extensa. Y luego pasamos a la sección de razonamiento cuantitativo o razonamiento lógico. Y otra vez, esta se subdivide en dos secciones de 12 y 15 preguntitas cada una, igual que la anterior. Y el tiempo ya es un poquitito, tienen unos minutitos más de tiempo, porque al ser matemática te dan un poco más de tiempo. Entonces, tienen 21 minutos para la primera sección y 26 para la segunda. Add it all up y les queda cerca de 2 horas de examen. No significa de que ustedes sí o sí tienen que esperar a usar todos estos minutos, ¿verdad? Ustedes pueden terminar la sección uno donde tienen 21 minutos de tiempo, pueden terminarla en 17 minutos, por ejemplo. No, no pasa nada y le dan a siguiente, ¿verdad? Y pasan a la siguiente sección. Pero sí, el examen les da
este rango, ¿verdad? Ese periodo de tiempo. Em, Tiempo lu- límite sí siempre es el tiempo límite. O sea, exacto, tienen 21 no, sí, minutos y son 21 minutos y ya no puedes responder más preguntas. exacto, Sí, automáticamente salta a la siguiente sección de hecho. sí. ¿Sí? Y por eso Sí, go ahead, Ale. no, te iba a decir más que, o sea, iba a decir que por eso es muy importante que, y voy a decir esto muchas veces el momento de dar consejos para practicar, es que puedan medir su tiempo. Al practicar preguntas, al hacer exámenes de prueba, sí, al practicar, que midan su tiempo. Primero, practiquen para familiarizarse con el estilo de preguntas, con la estructura del examen, pero una vez que ya estén más familiarizados, ya sepan más bien cómo es el examen, midan su tiempo, porque esa fue una de las cosas que a mí me costó más, que yo como me quedaba mucho tiempo en una pregunta en la parte de matemáticas, por ejemplo, que quería pensar y quería resolver, y de repente ya me quedaban 2 minutos nomás y tenía un montón de preguntas todavía para resolver, y no, ya como que me apuraba, y te llega la desesperación en cierto tiempo ya y no puedes más pensar cuando te llega ya esa desesperación. Entonces es muy importante que midan su tiempo cuando están practicando. Así mismo, esa administración del tiempo. Em, en cuanto al orden del examen, siempre vamos a comenzar, como ya les dije más de 3 veces, van a comenzar siempre con la parte escrita, okay, so you get that out of the way pretty soon. Y les quedan dos secciones, la verbal y la cuantitativa, que aparecen en orden random, ¿verdad? O sea, no necesariamente les van a aparecer la sección uno y 2 del razonamiento verbal y a continuación la sección uno y 2 del razonamiento cuantitativo, sino que pueden haber cambios. Es un mix and match, ¿verdad? Entonces, después del writing podés tener la sección 2 del razonamiento cuantitativo y después tenés la sección uno del verbal reasoning y después la sección uno del quantitative y después la sección 2 del verbal, ¿verdad? O sea, lo único seguro, lo único fijo es que se inicia con la escritura analítica, con el analytical writing. ¿Sí? Luego vemos en el siguiente slide, creo que vamos a hablar de sí, el registration. Entonces, ¿cómo uno se anota, cómo uno rinde este examen? Hay dos formas de tomar el examen. Pueden hacer la versión at home, que es hacerlo desde la casa con un navegador y siguiendo las instrucciones de cómo rendir el examen en casa. Y la segunda forma es rendirlo en un centro de examinaciones. En Paraguay, el centro que está habilitado para administrar el GRE es el CCPA Central, el que está sobre Avenida España, en Asunción. Y el costo de ambos exámenes, el at home bueno, el at home no estoy 100% segura. Pueden que hayan algunos dólares más o menos de diferencia, pero aproximadamente el costo en el testing center es de $220, ¿sí? Y esto se paga en la página de ETS, que es ets.org. Ustedes deben crearse un perfil dentro de la página si todavía no lo tienen, pero si ya se crearon un perfil para el examen del TOEFL, entonces you sign in hacen el check-in, por decir así, con el registro, con el login que tienen del TOEFL, ¿verdad? O de la cuenta de ETS. Y luego, en vez de ir a la sección del TOEFL, seleccionan el examen del GRE y se registran para ese examen, ¿sí? El pago se hace al momento de agendar el test. Entonces, uno no puede agendar y reservar una fecha sin antes pagar. ¿Sí? De hecho, la página misma les va a llevar por paso, un step by step, donde seleccionan, les aparece un pequeño calendario, seleccionan la fecha en la que quieren tomar el examen. Luego les aparece una sección donde les pide que carguen el lugar donde van a rendir, ¿verdad? Porque esta página de ETS no es una página solamente para Paraguay, es la página que usan worldwide. Y seleccionan Paraguay y ven ahí los centros de examinación que están habilitados, seleccionan el del CCPA
y luego en la siguiente página ya se les pide que paguen, ¿verdad? Para poder agendar. Entonces, al momento de que ustedes sepan la fecha próxima en la que quieren rendir, eh, tienen que asegurarse de contar con el dinero en la cuenta o en la tarjeta para poder realizar el pago y así asegurar el agendamiento, ¿sí? Una pregunta que muchos alumnos nos hacen es si yo quedo seleccionada o seleccionado dentro del cohorte de alumnos de Fulbright, ¿verdad? O sea, si paso a las siguientes rondas de Fulbright y quedo seleccionada, yo tengo que pagar mi examen del GRE, yo tengo que pagar esos $220 o cómo funciona. Y los exámenes para los alumnos que quedan seleccionados para cualquiera de las tres modalidades de Fulbright, ¿ok? Em, van a ser cubiertos por el programa, ¿sí? Y tienen que rendir entre los meses de agosto y septiembre del 2024. Y ahora estamos en junio, entonces tienen unos 2 meses más para prepararse para entre agosto y septiembre poder rendir el GRE o el GMAT, ¿verdad? Los únicos que están exentos de rendir el examen del GRE o del GMAT son los alumnos que están candidatados para la maestría en Derecho, para el LLM. ¿Ok? Ellos son los únicos que no rinden porque rinden otro examen. ¿Ok? Pero nosotros o el resto del mundo que aplicamos para cualquiera de las tres modalidades de Fulbright, sí, sí o sí, obligatoriamente tenemos que rendir el GRE o el GMAT y estos costos están cubiertos por el programa para los que queden seleccionados. ¿Ok? Bien, siguiente. Ah, claro, y ahora vamos ya al mundo de los tips, ¿verdad? Los life hacks para prepararse para el examen. Es Sí, bueno de que se familiaricen con la página de ETS, ¿ok? ETS, esta empresa que les digo que es la que administra el examen, les da la posibilidad a los alumnos de que rindan exámenes de ejemplo o sample tests, ¿ok? Creo que en el primer slide después de este, Ale, aquí está, ahí les dejamos el enlace exactamente, pero si colocan ETS, Prep Test, GRE, si escriben eso en Google, igual les va a tirar a esta página. Pero si ya quieren irse directo, tienen ahí arribita el link, ¿sí? Y lo que hacen es buscar tests o de práctica o videos de preparación inclusive, ¿verdad? Donde ustedes pueden preparar estas tres áreas que el examen les va a evaluar, que son la escritura analítica, ¿verdad? El razonamiento verbal y el razonamiento cuantitativo. ¿Ok? Voy a darle tiempo ahora a Ale porque sé que ella tiene un montón de tips de estudios, así que Ale, you have the floor to share that. sí, como dijo Nao, la página ETS realmente es el mejor recurso porque hay un montón de opciones para prepararte. Tienen sample questions, que son preguntas sacadas de exámenes pasados, y estas sample questions tienen sus explicaciones. O sea, tenés la pregunta y en la siguiente página tenés tipo la respuesta correcta y por qué es la respuesta correcta. Entonces vos podés entender tipo el razonamiento de por qué esa respuesta es la correcta para esa pregunta, cuando de repente en la parte de razonamiento verbal, tipo, no te queda claro alguna cosa de por qué eligieron esta respuesta y no esta respuesta, por ejemplo. Entonces, ay, perdón, mi gato se acostó. Em, bueno, también tienen exámenes enteros que pueden descargar para practicar, em, y tienen acceso a videos, tienen Math Review, tienen videos de Khan Academy, que también es gratis, una plataforma virtual que usan mucho para prepararse para exámenes, y tienen varios recursos en general que pueden explorar para ir viendo de repente si es que les cuesta más la parte del inglés, de la parte verbal, se preparan específicamente en eso; si es que les cuesta más la parte de matemáticas, se preparan específicamente en eso. Entonces, dependiendo de sus habilidades, ver dónde necesitan reforzar más. Em,
Entonces, para ir practicando y familiarizándonos un poco, ¿verdad? Con las preguntas, em, ¿cómo se dice? Mejor, sí, acá está. Les puse unas cuantas preguntitas. Este, por ejemplo, es de Reading Comprehension. Entonces, vamos a tomarnos, no sé, capaz 2 minutitos para rendir, ya era. Leer este passage y elegir una respuesta, ¿verdad? Basado en el passage que acabamos de leer. Bueno, leyendo un poquito, porque es súper rápido, ¿verdad? Tienen que saber medir su tiempo. Eh, Habiendo leído un poco lo que es este párrafo cortito, eh, ¿cuál de las respuestas, verdad? This passage addresses which of the following issues related to Glass's use of popular elements in his classical compositions? ¿Cuál de las respuestas creen que es la correcta? Cualquiera puede decir o poner en el chat. eh, Ujú. Pueden poner la letrita, si es A, B, C, D o E. Y acá entra un tip también. Eh, si es que en el examen, en el momento de rendir, no comprenden el texto o están muy nerviosos o analizan un montón y no encuentran cuál puede ser la respuesta correcta, háganlo por la teoría del descarte. ¿Ok? Entonces, hay 5 opciones. Alguna de esas 5 o muy obviamente no es la respuesta correcta, ¿verdad? Por algo que ustedes ven, leen y dicen, sí, esto definitivamente no es. Entonces ya descartan eso y se les quedan 4 opciones. De esas 4, ¿cuál es la que menos podría ser? Otra vez se descarta y hasta que le queden 2 y ahí capaz encuentran la respuesta correcta o le quedan 2 y no saben cuál de las 2 puede ser la correcta. Go for it, ¿ok? Elijan una de las dos y marquen una de las dos y muévanse a la siguiente, ¿sí? Porque la probabilidad de que esté bien la respuesta de 2 opciones es mucho mayor que esté bien de esas 5 opciones que así rápidamente nomás hacen ti y seleccionan, ¿verdad? Sino que vayan por sí. la teoría de descartar lo más obvio que no es y que te queden los que más o menos podrían ser lo correcto, ¿sí? Entonces, esa teoría pueden usar ahora, por ejemplo. Y no es que no es que te penalizan, por ejemplo, por respuestas incorrectas. O sea, tipo, la respuesta incorrecta es solamente que no tenés puntos, ¿verdad? Eh, Creo que había exámenes, el SAT, por ejemplo, antes te sacabas puntos si es que te equivocabas, pero ahora ya no. Este no te penaliza, solamente si te equivocas, tenés cero y si no te equivocas, tenés el punto, ¿verdad? No, ¿cómo se dice? No hay penalización por equivocarte. Entonces, lo peor que puede pasar es que no
tenés el punto correspondiente a esa pregunta. Pero no es que te va a restar, sino que... em, pero sí, si alguien tiene alguna idea capaz de cuál, después vamos a explicar, ¿verdad? Tipo, o sea, puse la explicación de por qué es esa opción. Este es un ejemplo de una pregunta que sí salió en uno de los exámenes y es tipo una de tres preguntas que estaban basadas en este mismo párrafo. Bueno, ¿cómo se dice? Para esta pregunta específicamente, la respuesta correcta era E. Sí, Mónica dijo que B era el primer descarte. Ahí está. Eh, how has affected the commercial success of Glasses Music? Bueno, acá explica por qué E es la respuesta correcta, ¿verdad? Em, One of the important points that the passage makes is that when Glass uses popular elements in his music, the result is very much his own creation. In other words, the music is far from being derivative. The one issue the passage addresses is the one referred to the answer choice E. Um, entonces, it doesn't discuss the impact of Glass uses in popular elements on listeners, on the commercial success, on other composers on Glass's reputation. Entonces no es A o D, o sea, no, A, B, C o D. Entonces es D. Como dijo Naomi, es por descarte, puedes decir que no es ninguna de las respuestas A, B, C o D, porque no habla de ninguna de esas cosas. Em, entonces es la opción E. Otro tipo de preguntas, porque hay varios estilos de preguntas y justamente entre los materiales que, em, de práctica pueden fijarse en los diferentes estilos de preguntas que hay. Otro estilo de preguntas es que les dan como una oración y 5 opciones de palabras para completar esa oración. Y ustedes tienen que elegir como que la palabra que tiene más sentido en el contexto de la oración. Este es un poquito más, digamos, menos complicado. Pueden hacer, o sea, pensar un poco más rápido porque es solamente encontrar el significado de, de una palabra que tenga sentido en el contexto de la oración y no es tanto como analizar un texto y encontrar la idea principal, por ejemplo. Entonces, estos son el tipo de preguntas que pueden hacer un poco más rápido para dejarle más tiempo a las preguntas como la anterior, que sí requieren un poco más de tiempo para pensar. Entonces, esta pregunta, in parts of the Arctic, the land grades into land fast ice so algo that you can walk off the coast and not know that you are over the hidden sea. Entonces, eh, ¿cuál de las preguntas, o sea, cuál de las opciones de las palabras creen ustedes que puede ser? Tienen las opciones permanently, imperceptibly, irregularly, precariously, relentlessly. Ok, acá en el chat. Veo que vean la opción B, es una opción más votada. Y algo que se me ocurre acá también como un tip es que vean formas de ampliar su vocabulario, ¿verdad? De ver cómo pueden hacer para que, porque estas palabras de repente, como sabemos español, hay palabras que de repente se nos hacen muy familiar, como imperceptibly, precariously, esas cosas, sí, sabemos como el significado,
A mí me sorprendió que había gente que son native speakers de inglés y de repente no sabían cosas como precariously. Pero para mí sí tenía sentido en mi cabeza porque sí. Em, pero que puedan ampliar su vocabulario y familiarizarse con los significados de palabras que tal vez son más complicadas porque son el tipo de palabras que les pueden salir en preguntas como esta. Entonces, ustedes dicen la opción B y en efecto es la opción B, que explica acá que la palabra que corresponde en esa oración tiene que explicar cómo el hielo, tipo, how the land grazes into the ice in a way that you can walk off the coast over the sea without knowing. Entonces, imperceptibly es una palabra que define eso, que sin imperceptible, sin que vos te das cuenta, puedes caminar sobre el hielo sin darte cuenta que estás sobre el mar. Eh, y ahí te explica por qué las otras opciones no son, ¿verdad? Necesariamente la opción correcta. Y estos son el tipo de preguntas que sale en la parte de quantitative reasoning. Esta es la parte de lógica matemática, eh, donde también en un tiempo limitado tienen que ser capaces de resolver y pensar, elegir una respuesta para esta eh, situación, ¿verdad? En este ejemplo, te da quantity A es 54% of 360. Quantity B es 150. Entonces, ahí tienen que saber ustedes cómo funciona su Claro. cerebro. El primer paso es analizar, darle un número real al quantity A, ¿verdad? Pues en el quantity B ya tienen el número real 150 y en el A, ¿cuánto es el 54% de 360? ¿Verdad? Lo que a mi cerebro le es fácil hacer es sacar el 50% y después calcularle un 4% más, ¿verdad? Em, y bueno, ahí ya está el... Oh, Sí, ay, es que mi llega, perdón. Em, pero sí, se fue 54% of 150. Entonces, lo que quieren saber, o sea, no te van a pedir la respuesta exacta, pero quieren saber, tipo, si quantity A es más grande, es menor, si son iguales, o si de esta relación, de esta información, no se puede saber qué es, qué, cuál, sí, no se puede saber la relación em, de esta información. Entonces, now, vos que sos mejor con las matemáticas, qué decís? no, sí, claro, la opción correcta sería el A, ¿verdad? Porque el 54% de 360 es 180. Ok, Eh, ya. ahí sí, está. Sin hacer ¿cómo se dice? Eh, la, la cosa, digamos, exacta, sin hacer la regla de tres, digamos, el 54% de 360, como dijo Naomi, 50% ya sabemos que es 180, ¿verdad? Y ese ya es mayor que 150 y ahí ya sabemos que es la cantidad A. Ese tipo de preguntas, por ejemplo, pueden hacer más rápido porque es lógica nomás. No hace falta pensar tanto, no hace falta calcular. Tienen que saber que van a tener acceso a una calculadora tipo virtual en o sea, en la computadora que no va a poder hacer así ecuaciones complejas porque no les va a luego pedir el examen. Pero de repente para hacer tipo divisiones o cosas así que no pueden hacer en su cabeza porque están nerviosos, o cuando de repente quieren hacer famoso tipo double check, el 2 más 2 es 4, tienen acceso a una calculadora virtual que está en la computadora, ya sea en el navegador seguro cuando hacen el at home o cuando hacen en el testing center en la computadora del CCPA.
Em, entonces, este es otro estilo de la pregunta de eh, quantitative reasoning. Dice, a certain jar contains 60 jelly beans, 22 white, 18 green, 11 yellow, 5 red, 4 purple. If a jelly bean is to be chosen at random, what is the probability that the jelly bean will be neither red nor purple? Entonces, esta es una pregunta de probabilidad. Em, como dijo Naomi, no es al inicio, no es que les va a preguntar cosas así muy específicas de matemáticas, sino son cosas que de repente se dieron en el colegio o en, eh, no sé, mucho antes, cosas con probabilidad, trigonometría de repente, pero no son cosas muy específicas. Entonces es cuestión de pensar rápido, poder pensar rápido este tipo de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que este jelly bean no sea ni rojo ni lila? Si es at random. Ahí ven el chat que vi. A ver, A, B, veo opciones mixtas acá. Y vamos a ver, la respuesta, a ver, D. Creo que más gente se está yendo por la D. Em, entonces, tienen que hacer como un cálculo rápido acá. Hay eh, 5 purple, the 5 red, 4 purple, there are 51 that are neither red nor purple. Entonces hacen esa probabilidad con los 51 sobre 60, esa es la probabilidad, 0,85. Entonces, esa es el cálculo correcto, ¿verdad? Pero lo que tienen que ser capaces es de pensar rápido en estas cosas, porque van a tener, por ejemplo, 12 o 15 de estas preguntas y tener 18 o 21 minutos para responder todas, ¿verdad? Estos son dos de los tipos de preguntas, creo que hay 6 tipos de preguntas, si no me equivoco. Y tengo uno, bueno, no tenía nomás, pero hay otro tipo de preguntas que es tipo de trigonometría, que te dan, por ejemplo, un triángulo y les dan así los ángulos y tienen que calcular ciertas cosas basadas en los ángulos. Hay otros tipos de preguntas así, hay varios tipos de preguntas, entonces tienen que saber como que elegir sus batallas, ¿verdad? A cuáles les van a dedicar más tiempo para pensar y cuáles pueden hacer más con un cálculo rápido o con em, algo más con la lógica, que sin necesidad de calcular de repente. Entonces, es muy importante que practiquen, usen todos esos recursos de ETS online, eh, usen todo lo que, ¿cómo se dice? Todo lo que puedan usar de los recursos virtuales, no solamente en ETS, también hay varias páginas en internet que tienen videos, en YouTube, y nosotros en las oficinas de Education USA tenemos algunos materiales para preparación para el GRE, solo que algunos ya están bastante desactualizados con los cambios que tuvimos en los exámenes. Ya muchas de esas preguntas de repente ya no existen más, el tipo de preguntas, porque se eliminaron esas secciones, o de repente tipo ya no, o sea, igual sirven para familiarizarse de repente con el estilo, pero la O estructura por ejemplo, ya no, no es la con misma. práctica de vocabulario. Ujú. Sí, práctica de vocabulario
pero lo más, digamos, actualizado siempre va a estar en internet. Eh, Así mismo, así mismo. Y en el siguiente slide tenemos nuestra información de contacto. Para los que aún no tengan, pueden encontrarnos en cualquiera de estos tres mails. En el correo de Asunción se encuentran nuestras compañeras Belén y Jazmín. En el de San Lorenzo le van a encontrar a Ale, la experta en GRE de hoy. En el de Ciudad del Este me encuentran a mí y a todos nos encuentran en las redes sociales. Estamos como @EducationUSAPY, tanto en X como en Instagram, y en Facebook estamos como Education USA Paraguay. Vamos a dejar hasta acá la grabación y dejamos los últimos minutitos por si tengan preguntas. Muchísimas gracias a todos por la presencia.